Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo una aplicación muy interesante para extraer la información de hardware de nuestro PC. Se trata de Hardware Info y esta aplicación, seguro que algunos de vosotros ya la conocéis, pues funciona tanto en PCs, pues totalmente modernos, como en PCs muy antiguos. Hoy vamos a ver dos ejemplos, vamos a trabajar con dos PCs diferentes y lo que vamos a hacer, pues va a ser utilizar esta aplicación para extraer, pues todos los datos del hardware que podamos de nuestro PC. Vamos a utilizar en primera instancia, y aquí lo estáis viendo, un Toshiba Satellite 320 CDT, es un portátil de los años 90, os he traído una revisión ya a este canal de este ordenador y vamos luego a comparar un poquito cómo funciona esta aplicación con un PC, no vamos a decir moderno, tampoco me gusta llamarle retro, pero bueno, un PC de hace algunos años que es un Core 2 Duo para que veáis que funcione, ¿vale? Vamos a trabajar en ambos casos con MS2, es decir, yo tengo aquí, estáis viendo un MS2 instalado, 622 es una instalación limpia y vamos a correr este software en MS2 tanto en el Toshiba Satellite 320 CDT como en el Core 2 Duo, ¿vale? Venga, pues vamos a meternos dentro, os dejaré como siempre el enlace en la descripción del vídeo, es una aplicación gratuita que funciona muy bien, nos vamos al Hardware Info y lo arrancamos. Bueno, ahí veis la versión Hardware Info, versión 6.22, ahí tenéis también la página web, es totalmente válida, ¿vale? Este software se puede encontrar ahora mismo y todavía, pues evidentemente está en desarrollo. Le damos a OK, ahí tenemos el autor. Y bueno, pues nos aparece aquí una barra, no funciona el ratón desgraciadamente, aunque lo tengo cargado, yo pensé que iba a funcionar con ratón, pero no funciona con ratón, con la que podemos, pues movernos por el menú y ver las diferentes opciones. Tenemos la opción de info, la información de test, es un test de CPU, la información de configuración del propio software o hardware info, un about, ¿vale? Que es el mismo que nos ha aparecido al principio. Y luego, pues la opción de salir. Vámonos a la primera opción y le vamos a dar a Mainboard Info. Este software a mí me ha parecido, pues uno de los más interesantes. Se os puede quedar colgado, o vamos a decir que pensando en algún momento como aquí, ¿vale? En este PC, pues tarda un poquito en aparecer la información, no le deis ni hagáis nada, esperar a que nos muestre la información, pero ahí empecéis a ver algunos datos, ¿vale? Estamos trabajando, ahí veis que aparece lo siguiente, con un Intel Mobile Pentium MMX 233 MHz, con coprocesador interno y luego tiene los buses del PCI y de ISA. Podemos movernos por la información con las flechitas y algunas de ellas podemos resaltarlas. Aquellas que podamos resaltarlas podemos presionar el Enter y obtendremos más información. Por ejemplo, si nos vamos al CPU, pues pinchamos aquí, pues veis que nos aparece un poquito más de información como la CPU ID y cuál es el vendedor Genuine Intel, ¿vale? Número también de núcleos y de CPUs lógicas, y alguna información más. En alguna de las veces evidentemente no estará presente, ¿vale? Por ejemplo, en la opción de multiprocesador system estamos trabajando con un Pentium 1, no está presente. Le damos al escape y volvemos a lo anterior. Vamos a seguir bajando porque es bastante interesante. Vamos a pulsar aquí en el bus type, veis que trabajamos en este ordenador con bus PCI, bus ISA. Si pinchamos dentro, pues nos muestra el número de bus PCI a qué tipo pertenece, ¿no? Si bajamos hacia abajo, pues veis que únicamente hay un bus ISA y que ahora mismo yo creo que está libre o no hay nada conectado realmente, o este software no detecta nada, ¿vale? Le damos al escape y vamos a bajar. Vamos a ir, por ejemplo, a la opción de memoria. Aquí lo veis, estamos trabajando con una memoria convencional de 640K y una memoria extendida de 96 megas, ¿vale? Pues si pinchamos ahí, algunas veces nos muestra información de la memoria y otras veces no. En este caso no es capaz de mostrar información, pero luego vamos a ver que en el Core 2 Duo sí que nos va a mostrar, pues el tipo de memoria que tenemos instalado, el fabricante y el modelo y todas esas cosas, ¿vale? Venga, escapamos y bajamos hacia abajo y nos vamos a lo que dice, el tipo de máquina. Estamos trabajando con un IBM PC compatible, nos da el modelo de la BIOS, si os dais cuenta, Toshiba 320 CDT, BIOS versión 8.0 y luego vamos a decir, el fabricante de la BIOS. Pinchamos ahí en intro y en el intro nos muestra también, ahí lo estáis viendo arriba, el Chips and Text es el chipset de la gráfico que tiene este PC y nos muestra en qué parte de nuestra memoria tenemos hecho la BIOS Shadow, ¿no? O el almacenamiento de la BIOS de esa tarjeta gráfica, y nos da ahí la dirección o el segmento de memoria, lo estáis viendo,
C00H, ¿vale? Y lo que ocupa también, bueno, pues ese direccionamiento de BIOS en nuestra memoria. Y aquí abajo, si nos vamos hacia abajo, tenemos un par de opciones, no podemos ir arriba, ¿vale? Solamente podemos manejar estas dos. Bueno, y con estas dos opciones podemos obtener información de los dispositivos o del soporte plug and play y el soporte de administración de energía, ¿vale? Bueno, pues si le damos ahí, nos dice que tenemos un System PNP con 18 nodos. Le vamos a dar otra vez al intro y nos va mostrando los componentes en qué modo nodos están instalados. La verdad es que nos muestra bastante información, es bastante curioso, ¿no? Bueno, vamos a salir hacia afuera. Pues venga, pues salimos de aquí y nos vamos. Ya estamos aquí en el System Information. Nos vamos a la opción de Video Info, ¿vale? Venga, vamos a darle ahí. Y ahí mostramos la información del chip. Fijaos que estamos trabajando, como os he dicho antes, con un chip de Chips and Technologies. El modelo es el A65555 y nos muestra también la cantidad de memoria que contiene nuestra tarjeta gráfica, 2 megas de DRAM, ahí lo estáis viendo, ¿vale? Y está en el bus también PCI, o sea que la verdad es que nos muestra muchísima información. También nos informa sobre pues la versión del VESA con la que estamos trabajando. VBE son las Video BIOS Extensions, o lo que es la información sobre nuestra modalidad VESA, que en este caso es la 2.0. Bueno, bastante interesante para sacar la información de nuestra tarjeta gráfica. Vamos al Drive Info. Bueno, el Drive Info nos muestra la información de los dispositivos, vamos a decir, de almacenamiento, ¿no? Lo veis aquí. Tenemos un ID device, que es el disco duro. Fijaos la cantidad de información que obtiene del disco duro que tenemos instalado. Ahora vamos a ver también el CD-ROM. Nos muestra que tenemos un disco Enhanced ID con capacidad ATA5, con protocolo ATA5. Nos muestra también la capacidad del disco, 20 GB. Nos muestra también el número de serie, el modelo del disco, bueno, un montón de cosas, incluso las, vamos a decir, tecnologías que tiene nuestro disco. Ahí lo veis, ¿no? DMA, LBA. Fijaos que estamos con LBA. También nos muestra cuál es el modo de transferencia PIO con el que estamos trabajando. Modo 4. Nos dice también si tenemos la capacidad de Smart. Bueno, un montón de información. Bueno, si le damos para afuera y nos vamos a la TAPI Device, vemos la información de nuestro CD-ROM. Fijaos aquí, el CD-ROM Drive Model CD220EA. El fabricante, ahí un poco más abajo lo vemos, es TEAC, ¿vale? Y luego nos da también la versión del firewall, del firmware, que es la 7.1.b, ¿no? Y también, evidentemente, bueno, pues las características de tecnologías de nuestro CD-ROM, DMA, LBA y ORD y todas estas cosas. Bueno, incluso nos da, y esto es muy interesante, la máxima velocidad, ¿no? A la que podemos leer o escribir. No sé muy bien, entiendo que será de lectura. Si es regrabable nos dará diferentes informaciones, entiendo yo, pero fijaos ahí, 20 por, ¿vale? Bueno, pues muy interesante, la verdad, todo esto. Vamos a salir. Bueno, pues nada, si tenemos evidentemente más discos, nos mostraría aquí en este árbol pues más discos, ¿no? Evidentemente, al ser un portátil únicamente tenemos nuestro disco duro y nuestro dispositivo ATAPI de CD-ROM. Luego tenemos la información de los periféricos. Si le damos ahí, pues nos muestra que tenemos un floppy de 1,44 megas y también nos da información de la tarjeta de sonido, que en este caso este PC lleva una Yamaha OPL3, pero nos muestra ahí Creative Labs Sound CT1335. Bueno, nos da información también sobre el dispositivo del puerto de los puertos de comunicaciones. Ahora mismo no hay nada, ¿no?, instalado en el puerto COM1. Tenemos también el dispositivo en paralelo. Tampoco tenemos nada conectado. Si tuviésemos una impresora, entiendo yo que nos daría información de la impresora al dispositivo desconectado. La verdad es que bastante curioso. Bueno, luego tenemos aquí información sobre la asignación que tenemos ahora mismo de puertos IRQ y de accesos DMA, ¿no? IRQ, pues si pinchamos ahí, bueno, pues nos va mostrando poco a poco, ahí lo veis, los dispositivos PNP en qué IRQ están trabajando, ¿no? Por ejemplo, pues yo que sé, el System Timer en el IRQ0, ¿no? O el puerto COM en el IRQ3. Pues esto también bastante interesante si tenemos conflictos y podemos intentar, bueno, pues entre esta información y la de la BIOS, pues intentar manejar los conflictos o cambiar los puertos para evitar esos problemas, ¿no? La verdad es que es bastante curioso. Por ejemplo, ahí el Logitech PS2 está en el IRQ12, ¿no?
Bueno, pues muy bien, esto está muy bien, la verdad. Luego tenemos aquí el DMA. Si pinchamos aquí, pues lo mismo, los canales de acceso de memoria, cuáles son los que están usando y qué dispositivos son los que están usando. Ahí lo veis, el floppy, el puerto paralelo y el controlador DMA. Y en qué canales, ¿no? Bueno, pues no sé, interesante esto. Bueno, tenemos aquí luego el test. Hay un test aquí de CPU errata, que si le dais, bueno, pues ahí veis que ha pasado todos esos, bueno, pues todos los tests. No sé exactamente si esto puede llegar a fallar o aparecerá algún mensaje en caso de que vuestro CPU esté mal, pero bueno, aquí tenéis un test de CPU. Tenemos ya aquí el setup. Bueno, el setup simplemente podemos marcar o desmarcar algunas opciones de chequeo o de comprobación que utiliza este programa, ¿no? Por ejemplo, pues yo que sé, saltar los test avanzados o la información avanzada de la tapiz, ¿no? De la TAPI, ahí lo veis, pues nada más que marcar y desmarcar. Y una vez que marquemos, le damos a salvar al disco y nos salvará esa información. Bueno, luego tenemos aquí el About y ya está, y salir. No sé, yo creo que este software, la verdad es que es muy interesante para obtener sobre todo información de PC retro. Que a lo mejor, bueno, pues en caso de los portátiles, por ejemplo, sea difícil acceder a los componentes, bueno, pues quizás sea interesante, bueno, pues con este software obtener toda la información que podamos, ¿vale? Es verdad que normalmente buscando el modelo de portátil uno obtiene las especificaciones, ahora con Google es fácil, pero bueno, esto nos puede ayudar mucho. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a ver cómo este mismo software funciona en un PC mucho más moderno, ¿vale? En un Core 2 Duo con un MS2 instalado. Vamos a salir, bueno, antes de salir, vamos a salir un momentito, vamos a dar aquí un dir. Fijaos aquí, hemos arrancado el software con el ejecutable hardware info, ¿vale? Hay un otro ejecutable que es hardware info 16, es como si fuese especial para trabajar con, bueno, pues con, no sé, con ordenadores a lo mejor incluso más antiguos. Pero es verdad que aunque presenta las mismas cosas, vemos aquí una versión mucho más antigua, versión 2.21, ahí lo pone arriba en la banda azul. Si le damos bueno, pues la información del CPU, veis que ya no es capaz de mostrarnos la información como lo hacía antes, ¿vale? Entonces yo creo que este, bueno, pues a lo mejor en caso de que el otro no funcione, no sea compatible con vuestro PC, si es muy retro, excesivamente retro, a lo mejor estamos hablando de ordenadores XT o AT, podéis intentar utilizar esta hardware info para obtener la información, ¿vale? Pero ya os digo que, bueno, ahí veis que hay algunas cosas que nos pone interrogaciones y alguna que nos acaba de mostrarnos. Bueno, pues nos vamos a ir a nuestro Core 2 Duo y vamos a ver cómo funciona hardware info. Venga, pues iniciamos nuestro Core 2 Duo, vamos al símbolo del sistema, nos movemos, hardware info y entramos dentro. Bueno, esto arranca mucho más rápido que en el otro PC, evidentemente le damos al intro y podemos mostrar la información de nuestro PC, el menú es el mismo, mainboard info, nos vamos a la información del sistema. Pues ahí lo vemos, Intel Core 2 Duo 6750, nos muestra la velocidad. Estamos trabajando, podemos darle dentro, ¿vale? Si damos dentro nos muestra más información sobre la CPU. Trabajamos con un socket, ahí lo veis, 775. Nos muestra también información de la temperatura. Incluso si vamos dentro del CPU Vendor Name, que es el único que tenemos, que podemos entrar, si pinchamos ahí, pues vemos las capacidades o las tecnologías con las que trabaja nuestro procesador. Fijaos ahí, ¿vale? Por ejemplo, MMX Technology, evidentemente, y hay algunas que tenemos y otras pues que no tenemos, ¿no? Ahí lo veis, por ejemplo, el L1 Context ID, pues no lo tenemos, ¿no? Y muchas otras tecnologías. Bueno, vamos a salir fuera y vamos a meternos, vamos a salir también de aquí, ahí nos muestra también el número de núcleos y nos vamos a ir a el Boost Type. Bueno, Boost Type, este PC tiene ranura PCI y ranura PCI Express, pues si pinchamos dentro podemos darle a cualquiera de estas, por ejemplo, vamos a meternos dentro de la ranura PCI Express número 1 y ahí vemos que tenemos conectada nuestra Nvidia, ¿vale? Si pinchamos dentro, pues tenemos ahí las direcciones de memoria y un montón de cosas, cuál es el IRQ que utiliza este dispositivo conectado en esa ranura PCI Express, ¿no? Bueno, vamos a salir de aquí y seguimos mostrando información. Tenemos una placa Gigabyte GA G33M S2L, un chipset Intel G33. Fijaos la cantidad de información que nos da esto, ¿no? Nos vamos abajo a la memoria, trabajamos con memoria convencional 640 kilobytes y 4 GB de RAM, aunque aquí únicamente en este apartado se muestran los poco más de 3 GB de los, bueno, pues vamos a decir, de los sistemas
más antiguos, ¿no? Pero si pinchamos dentro, y esto sí que es realmente curioso y muy interesante, bueno, pues vemos los diferentes módulos de memoria que tenemos en nuestro PC. Tenemos 4 módulos de 1 GB de memoria DDR2 a 400 MHz de bus, y incluso nos da la marca y el modelo exacto de nuestro módulo de memoria. Una cosa realmente interesante y muy útil, ¿no? Fijaos KH X6400D2LL y /1GN, ya sabéis que estos de Kingston, bueno, solían nombrar así los módulos con un nombre y luego /1 GB, /2 GB, /512. Esto era bastante habitual. Podemos pinchar en cualquiera de los módulos y mostrar información sobre ese módulo, ¿no? Lo veis ahí más concreta. Bueno, ahí veis incluso la tecnología, el voltaje, un montón de cosas, la cantidad de cosas que tenemos, ¿no? La frecuencia, bueno, un montón de información. Bueno, pues esto bastante interesante si queréis saber qué memoria es con la que estáis trabajando exactamente sin tener que desmontar vuestro PC. Trabajamos aquí con un IBM PC AT compatible. La BIOS es una BIOS AWAD Modular BIOS versión 6.0. Ahí nos dice la fecha incluso del 2009. Le damos dentro. Y bueno, pues ahí nos muestra que hay una extensión de BIOS que está cargándose en nuestra memoria. Corresponde a nuestra tarjeta Nvidia. Estamos cargándolo en la segmento de memoria C000H. Esto ya os comenté en algún vídeo que se puede variar, ¿vale? En la BIOS, algunas BIOS, bueno, pues permiten cambiar el segmento de memoria en el que vamos a hacer la shadow de nuestra tarjeta gráfica o de nuestros dispositivos. Y luego tenemos aquí la información de los dispositivos Plug and Play y del soporte de administración de energía, ¿no? Si pinchamos dentro vemos que tenemos 12 nodos y cuáles son los dispositivos y en qué nodos de Plug and Play estamos trabajando. Bueno, vamos hacia afuera y nos vamos a ir a Video Info. Bueno, aquí en Video Info, Nvidia GeForce 8600 GT, ahí vemos el modelo exacto de nuestra tarjeta gráfica. Y aquí ocurre una cosa bastante curiosa y no me queda claro por qué es. Nos muestra una cantidad de memoria de vídeo de 128 megas exactamente. Se me ocurre, ¿vale? Se me ocurre esta tarjeta de PCI Express 8600 GT de Nvidia, lleva 512 megas y yo creo que está obteniendo directamente la información de memoria de la tarjeta integrada en placa, porque este sistema lleva una tarjeta integrada en placa y yo juraría que es de 128 megas y nos está mostrando esa información, ¿vale? Aquí yo creo que produce un poquito de mezcla al respecto, pero bueno. Nos muestra también la versión de VESA. Esta tarjeta, a diferencia de lo que hemos visto antes, contiene versión VESA VBA 3.0 y ahí veis, bueno, pues un poquito más de información de nuestro módulo de administración de energía, de Power Management de la VESA 1.0. Bueno, salimos de aquí y nos vamos a Drive Info. Bueno, fijaos aquí. Tenemos nuestra rama de dispositivos IDE conectados. Bueno, y me diréis, ¿por qué aparece aquí un disco SATA de 3 gigabits por segundo colgando de la rama IDE? Bueno, pues directamente porque tenemos un disco SATA, una unidad de estado sólido SSD de típico de 2,5 pulgadas, conectado a nuestro PC y trabajando en modo IDE compatible, ¿vale? Le he configurado evidentemente para instalar MS2, no podemos trabajar con SATA HCI. Y lo tenemos configurado en modo IDE compatible y está colgando, lo veis aquí, como un canal terciario en modo esclavo, ¿no? Dependiendo en qué puerto lo conectamos nos va a aparecer en un sitio u otro. Bueno, pues si pinchamos aquí obtenemos la información sobre nuestro disco duro, ¿no? Serie LATA 3, el fabricante J-Micron Technology, por lo menos el de los chips de memoria. 30 GB, es un disco chino de estos sin marca totalmente. Ahí vemos el modelo CHN, el firmware, el número de serie, las tecnologías que tiene, bueno, un montón de cosas, ¿no? Ahí vemos también el Smart y todas las historietas. Bueno, muy interesante. Alguien me puede decir, el CD-ROM que tienes, ¿por qué no aparece? Porque yo lo he visto en alguno de tus vídeos. Este PC ya lo he traído en alguno de mis vídeos, ya lo hemos mostrado. Pues simplemente ocurre una cosa. Os conté que este CD-ROM está conectado a través del puerto IDE de la placa base, pero MS2 no es capaz de reconocer este CD-ROM. Evidentemente la BIOS sí, podemos arrancar desde la BIOS cualquier CD-ROM que sea bootable,
pero MS2 no es capaz de cargar los controladores IDE y de trabajar con él. Yo entiendo que eso es un problema de la placa y ahora mismo estamos trabajando con un programa de MS2 y el mismo programa de MS2 no es capaz de encontrar, yo entiendo, este CD-ROM conectado por puerto IDE, ¿vale? Al igual que le pasa con MS2 y con, bueno, pues con los controladores de CD-ROM de MS2. Entiendo que es por eso, no le encuentro otra explicación. Si buscáis, bueno, sabéis alguna explicación, habéis trabajado con este software, me lo decís. Bueno, vamos hacia atrás y nos vamos a ir al Peripheral Info. Ahí simplemente nos aparece cuál es nuestra tarjeta de sonido. Estamos trabajando con una tarjeta en modo PC, o sea, por ranura PCI. La tarjeta integrada en placa, bueno, ahora mismo queda deshabilitada al tener una tarjeta de audio por PCI, ¿vale? Y nos dice que no tenemos ningún floppy instalado. Y bueno, nos aparece aquí la información también de los puertos COM y de los puertos LPT1. Tenemos aquí también la información de los puertos IRQs o de las interrupciones IRQs a qué, bueno, pues dispositivos corresponden. Ahí veis un montón de dispositivos de placa, teclado, un montón de cosas, ¿no? Pues igual que antes, si tenéis algún conflicto podemos verlo y bueno, los canales DMA, con qué dispositivos están trabajando. Por lo demás es todo lo mismo y vamos a verlo otra vez. Pues no sé, yo creo que esto es muy interesante. Me ha gustado mucho este software. Yo había trabajado con este software evidentemente en Windows, pero nunca lo había trabajado en MS2 y la verdad es que me parece muy útil si tenemos un PC, sobre todo si es portátil, que nos va a costar desarmar o no queremos desarmarlo. Es difícil a lo mejor encontrar porque es muy antiguo las características o las especificaciones, aunque normalmente en Google aparecen, de los PCs. Y bueno, esto nos muestra la información bastante detallada, ¿no? Yo creo bastante detallada de los dispositivos que tenemos conectados y de las características de nuestro PC. Y ya habéis visto que trabaja en ordenadores muy antiguos, desde, bueno, pues ahí lo veis, un Pentium 1 que hemos traído MMX hasta un Core 2 Duo, ¿vale? Sería cuestión de ir probando con diferentes PCs. Dan ganas de pasar este test por un montón de, bueno, pues de hardware diferente y curiosear y ver qué es lo que detecta y qué es lo que no. Pues nada, espero que os haya gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.